Buenas noches, bienvenido a La Nocturna, soy Alejandro Silva y es el último programa en donde vamos a analizar los sucesos que marcaron este 2025, qué pasó en Nuevo León, qué pasó en México, qué pasó en el mundo. Y para eso tenemos como invitados, primero que nada, a la doctora Ana Gabriela Sáenz, directora del programa académico de licenciatura en Ciencias Políticas y Gobernanza de la Universidad de Monterrey. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. También a Javier Sepúlveda, analista político, periodista, amigo personal. Bienvenido, Javier. Gracias, Alejandro. Como siempre, un gusto. Y de casa, José Daniel Borrego, también amigo, pero de casa, es decir, la misma casa televisiva, para calentar la plaza, para variar, Borrego. Me quitó el comentario, sí le voy a decir, ay, cuánta cercanía entre ustedes dos, pero no, bueno. No, la cercanía es mutuamente y de ambos lados, igual que okay, Gaby, que nos ha acompañado varias veces en los programas. Todos. Claro, claro. Este 2025, pues analizarlo desde la perspectiva de qué hechos fueron más relevantes en su visión, en su postura. Iniciando contigo, Ana Gaby, ¿cuáles serían tus 5 momentos más relevantes de este 2025? Por ahí estaba pensando en qué poner y qué no poner para poderme quedar con 5, pero tuve que ir a hacer mi resumen. Creo que quizás algo que todos traerán. Trump, que llega al poder este año, creo que es algo que nos va a dar como muchos temas tangenciales que están por ahí. El cónclave, o sea, desde la muerte del Papa hasta el que todos nos volvimos expertos en cónclaves este año, al parecer. Hasta película hubo, hasta películas, ¿no? Taquilleras hubo para hacernos parte de eso. Las elecciones federales, por aquí estuvimos justo platicando. Sí. Las elecciones judiciales, pero o sea, el impacto fue federal, fue nacional. Claro. Y pues las escaladas de las derechas por todas partes, creo que es algo que nos viene en la agenda al final del año. Y aquí en lo local creo que el transporte, el mundial, hay mucho que hablar dentro de eso. Creo que son mis 5 temas. Puntos. Muy bueno. Vamos con Borrego. Borrego, ¿cuáles serían tus 5 puntos más relevantes? La verdad es que aquí es como que te pregunten cuáles son tus 3 películas favoritas. Hay muchas, ¿no? Yo concuerdo totalmente con lo del regreso de Trump. Lo del tema del Papa, digo, no lo traía en mente, pero toda la razón, pues es algo que ocurre todos los años, ¿no? Ahí es donde se pone ya nebuloso, porque han pasado demasiado. Siento yo que la segunda mitad del año han pasado demasiadas cosas. Casi siempre uno se queda con lo último, ¿no? Con lo último, ¿no? Yo diría que el asesinato de Carlos Manzo, creo que viene a romper ese suceso de la comunicación que se estaba llevando a nivel federal y ha metido a la presidenta en situación difícil. Creo yo también que el tema de la barredora, de Adán Augusto, es un tema muy importante porque viene a pegarle a todo el proyecto de gobierno de la 4T por ser una persona llegada al presidente y con acusaciones en ese nivel, ¿no? ¿Cuántas llevo? 4. 4. ¿Cuál es la última que pondría? No te soplo porque me reservo las mías. No. Lo que pasa es que... El primer semestre es muy claro, pero ya el segundo sí se puede. Sí, yo creo que sí, en el primer semestre es claro. Yo creo que el segundo ya es... A ver, y todavía no se acaba. O sea, Faltan algunos días. Sí me explico, para que se acabe, todo puede pasar. La verdad es que yo sí creo que son tiempos muy convulsos. El cambio de política exterior de Estados Unidos creo que es importante también, no nada más la llegada de Trump, que a diferencia de la primera campaña, ahorita sí está cumpliendo más o menos lo que prometió, y lo que prometió no fue cualquier cosa. Ya sé, ahí está, el último suceso. El documento que sacó Estados Unidos hace 1 semana y media de la Estrategia de Seguridad Nacional dice cosas muy relevantes. A ver, en un programa lo he visto, que lo discutieron, que fue tercer grado y me pareció de los mejores en mucho tiempo. Ellos van por contratos públicos de los países aliados. Sí. Se van a meter a los contratos públicos de los países que consideran aliados, güey. O sea, imagínate, o sea, van a desplazar a todos los factureros de los gobiernos y todos los amigos de los gobernantes. Cerramos con este tema de cómo se van a meter con los contratos. Porque, Javier, ¿cuáles serían los 5 temas que tú ves aquí? Pues sí, mira, yo coincido. En el primer semestre creo que están muy claros. La llegada de Donald Trump el 20 de enero del 25,
el fallecimiento del Papa Francisco y el cónclave para nombrar a León XIV en esas semanas. Fue mayo, si mal no recuerdo. Creo que son dos hechos mundiales de los que nadie puede sustraerse. Y enseguida, a nivel nacional, pues la elección judicial por primera vez en la historia del país, creo que fue un parteaguas con la llegada de un ministro de una etnia. Creo que es muy relevante, está marcando ahí también pues hechos importantes para el país que van a tener y están teniendo repercusiones en este momento. Son 3. Justamente el tema internacional empieza a tomar relevancia también, y creo que esto empezó en el primer semestre, el tema de los aranceles de Estados Unidos y la habilidad negociadora en particular de México para poder ir posponiendo y ir renegociando el tema de la aplicación de aranceles a México. O sea, sí se aplicaron, por ejemplo, a Brasil con mucha dureza, sí se aplicaron a China y a muchos otros países en los que finalmente voltearon a ver a México y bueno, ¿qué está haciendo México para que, aparte de ser uno de los principales socios comerciales, pues ahora sí que le perdonen la vida, entre comillas, ¿no? Y ir posponiendo e ir renegociando, y ese reconocimiento público también a la habilidad negociadora por parte de Donald Trump para la presidenta de México. Y van 4. El último yo lo pondría en la mesa, algo parecido a lo que acaba de poner Borrego también como cierre, el tema de las relaciones internacionales de Estados Unidos. O sea, empieza con todo el apoyo a Israel. Alguna vez hicimos una mesa aquí hablando sobre Israel. Creo que se ha diluido un poco después de que ya se tranquilizó un poco allá las hostilidades. Finalmente sigue el genocidio en Gaza, pero bueno, pues lastimosamente ya no es mediático. Ahorita lo mediático es bombardear lanchas en aguas internacionales entre las costas de Venezuela. Y ahí es donde yo pondría el quinto suceso, y que todavía falta por escribirse en unos días de este año. Yo no sé cómo va a cerrar la historia entre la relación Estados Unidos-Venezuela. Y ojo, ahorita que hablabas del programa de tercer grado, me lo perdí, voy a tratar de recuperarlo. El punto aquí es cómo está viendo Estados Unidos, cómo cambió la narrativa con Venezuela. Primero dice, voy por los narcotraficantes de Venezuela y si es necesario intervenir en Venezuela para que dejen de envenenar a nuestro pueblo, lo vamos a hacer. Pero más recientemente, hace pocos días, cambiaron el discurso y dicen, ahora vamos a recuperar el petróleo que nos robaron con la nacionalización que hicieron. Entonces, a ver, yo prendería todas las alarmas en México porque somos un vecino, no un vecino distante. No, estamos al lado. Entonces, pues no vayan a sacar el expediente de la nacionalización de 1938, ¿verdad? Y decir, oye, México también se quedó con nuestro petróleo, que nos lo regresen, así como están exigiendo ahorita el agua de las presas, porque le debemos agua del tratado del Sila. El Río Grande, y le dicen ellos. Exacto. Entonces, pues a mí me ocupa y me preocupa cómo va a cambiar el discurso de pronto hacia México diciendo, y acabamos de acordarnos que en el 38... Entonces, ustedes también. Sí. Muy bien. Ahora, yo también quiero dejar claro cuáles son mis 5 puntos ahí. De entrada, Trump y todo lo que implica, no únicamente su llegada, cómo ha evolucionado, cómo lanza esas baladronadas, ¿no? esos gritos de ahora sí vamos a ir por los narcos mexicanos, ahora sí el fentanilo, esa acción masiva, ahora sí Venezuela, no, ya que se vaya Maduro, eso. Segundo tema, la elección judicial, a diferencia de Javier, y ya sabes, Javier, me parece un grave error. No me emociona que haya un indígena como presidente de la Corte, me parece que... Yo no dije que me emocione, yo dije que pues, es un parteaguas, de que sea bueno o malo, pues que la historia juzgue, ¿no? Ya hasta ahorita estoy viendo cosas muy ridículas. Tu juicio de valor pues no se contrapone con el mío, porque yo no di ninguno. Ok. Carlos Manzo para mí es muy relevante porque cambió el paradigma de cómo atiende la seguridad Claudia Sheinbaum, y aún y cuando, como Borrego lo ha hecho, porque le encanta echarle porros a García Harfuch, cómo ha reducido los delitos. Pate está guapo, dice Borrego. Es Batman, dices tú, ¿eh? ¿Le crees a ese? Dinámica. Bueno, el señor Carlos Manzo, que volvió a dar una intervención, que en su momento lo analizamos y dijimos, ahí empezó la guerra de Calderón, y 20 años después, porque el año que viene cumple 20 años, son 19 ahorita, seguimos igual. Sí. El combate del huachicol, porque esto desnudó la gran trama de corrupción de la 4T. Sí. En donde se vio incluso el involucramiento de
la Marina, ¿no? Que era lo que se presumía que estaba las Fuerzas Armadas más limpias. Oye, nos ¿no? faltó ese, ¿no? ¿O fue el año pasado? ¿Cómo fue este año? ¿Del Pues a mí huachicol fue fiscal? Este año, También en fue marzo. este año. Oh, ¿cómo se nos está En yendo? septiembre, el huachicol fiscal? en No. septiembre fue la... ¿De este año? Pero, Sí. pero es mediático, el huachicol No. Ya Sí, tocó hasta Miss No, Universo, no. que también es Sí, otra cosa exacto. que... Sí, claro. Y yo cierro con Ah, Miss manches, Universo. ese... Yo cierro con Miss Universo. No Yo tan- lo traía en mi lista, pero Sí. como No, mi no, lista no. de los mejores 20. Sí, yo cierro con Miss Universo, no nada más por el tema del dueño de la franquicia en México. Sí, no. que es Que está Rocha. prófugo ya, ¿eh? Está- Ya no, le- ¿está prófugo? Desde ayer. Le le quitaron activaron la orden de protegido. aprehensión Ya. ayer. Ah, ok, muy bien. Porque aparte de eso, y digo, desnuda un poco lo que a veces es el país, ¿verdad? Otro país lo hicieron obligado a renunciar a la Miss por todo lo que hay Probablemente alrededor. sí. ¿Verdad? A ver, puede pasar, ¿eh? Sí puede pasar todavía, ¿eh? Claro. Ahorita la Miss bien feliz paseándose por Tabasco, ¿no? Presume. Sí, de que Sí, ya en el volvió a presume. Tabasco, que ya está en Pre- tierras. Presume Miss Universo en sus redes sociales ese paseo. Pero ¿desde cuándo el showbiz entra en tus prioridades? A mí más que No, las pero prioridades no, es lo que hay no, alrededor. te Pero bueno, equivoco. No, se equivoca. Bueno, Es que regresando- más allá de que si No, le no, quitan o está- no le quitan la corona, pues el fondo es que el dueño de Miss Universo, el 50%, está luego prófugo de la Por justicia. vamos a eso, ahondar de eso eso. que- Vamos a corte y vamos a ahondar en eso. Regresamos para meternos en el show business, como dice Sí. Javier, o lo que Sí, tú, o lo que tú ya mencionas. calentó el Ya calentó terreno el a Javier. Mucho, fue. mucho. No se vaya, Ahora sigue aquí en la resulta que nocturna. Qué bueno que sigue aquí en la nocturna, como lo dijo Borrego antes de ir al corte, el que calentó la plaza fue Javier. Y te cedo la palabra, Javier. Decías, ¿no? Que el show business, ¿cómo que se relaciona con lo relevante? Pues mira, mira, yo por ejemplo, a mí me ocuparía más el tema de Jeffrey Epstein, porque implica a un presidente de los Estados Unidos que está seriamente comprometido con un escándalo que tiene que ver con trata de personas y con pedofilia, con abusos sexuales de menores. Ahí tiene razón, ahí tiene eso razón. sí es gravísimo. Acá son adultos. Y si deciden quitarle la corona, pues que se la quiten, punto. No va a pasar políticamente nada. Si meten a la cárcel al dueño de la mitad del negocio de Miss Universo, pues ahí sí podría pasar algo, porque además tiene que ver con un tema que tiene que ver con tráfico de armas, evasión fiscal en México, contrabando, Huachicol incluso. huachicol. Entonces, o sea, son temas que están entremezclados, pero Miss Universo pues es daño colateral. O sea, para mí, serio el tema de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, que no lo metimos en No lo esta metimos en agenda, esta- pero que bien vale la pena. Sí, claro. Entonces, es mucho peor que el de en su momento protagonizó Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Claro, porque ahí también ambos eran adultos. Exacto. Y era un tema de adulterio. Acá no. Y si te fijas, Hay hay delitos. personajes que empezaron a aparecer en las fotos que liberaron los demócratas esta semana y apareció Bill Gates. Ah, con unas Y- morras de Bill O Gates. sea, a ver, que se ocupen de eso los norteamericanos, porque eso sí es gravísimo Sí. y le puede resultar un tema de, ¿cómo le llaman en inglés? El impeachment. Impeachment a Donald Trump. A Donald Trump. O Bueno, sea, él está cuidando el tema, se está cuidando más bien y dicho. a mí me parece que las baladronadas contra Venezuela Van por ese lado. son cortinas de humo, son cajas chinas para diluir en su país en un gesto de patriotismo y de que está ahí el pueblo norteamericano en vítores a su presidente diciendo vamos a recuperar lo que nos pertenece en América. América para los americanos. A mí me parece que ese es el por ese fondo. lado. Ana Gaby, te doy la palabra. No sé si quieres ir con el mismo tema o quieres hablar de Sí, algo más. me llamaba la atención que justo estamos hablando de Venezuela y creo que Venezuela era de los pocos países que todavía le interesaba a Miss Universo. Sí, claro. Precisamente, o sea, que nadie, o sea, probablemente la mayoría de nosotros ni siquiera nos acordábamos que todavía existía el concurso y que también está relacionado con Trump, porque antes Trump era El dueño dueño de Miss dueño Universo. Sí, Incluso claro. Rocha le compuso Bueno, Patrón. claro. fue lo que me faltó decir. O sea, Todo cuando va lo tuvo con Trump también fue un escándalo. Sí, también. O sea, también. bastante misógino. Sí, que el también señor, se o habían sea. circulado audios donde él hablaba de los Miss Sí, Universos y entraba a temas los de camerinos donde agresión. estaban vistiéndose y daba sus opiniones personales o sea, en su momento fue un escándalo y bueno, la diferencia es que pues creo que hay niveles diferentes entre que Raúl Rocha no es presidenciable y Trump siempre lo quiso. Siempre fue. Ana Gaby. Sí, se vuelve el ajonjolí de todos los moles en esta versión, porque, o sea, bien lo decías ahorita de hablar de Bill Gates y hablar de
de Trump desde el minuto 1 daba nota, no solo porque es él, sino porque era esta foto emblemática de cuando toma protesta y eran todos los dueños de las tecnológicas Sí, exactamente. respaldándolo. Elon Musk estando ahí y luego el quiebre con Elon Musk Elon Musk durante el también mismo relevante. año. Durante el mismo año hay como muchas cosas que fueron pasando durante todo el año que todo depende de él llegando al poder. Entonces que su cambio también hacia Elon Musk, su cambio hacia las tecnológicas, el cambio de las tecnológicas hacia él porque estaban como muy de no nos posicionamos, no decimos nada, pero en cuando empezó el gobierno estamos ahí respaldando y estamos teniendo toda la información, porque hasta TikTok eventualmente tuvo que ceder ante Trump, ante que Trump, lo viene sí. es desde su periodo anterior. Oye, y el tema de las tecnológicas, pues Mark Zuckerberg, ¿no? Diciendo, bueno, ya no voy a ser tan rudo a la hora de moderar, vamos a cambiar Sí. las reglas. Eso también es ceder un poco a Trump. Sí, y ceder también al estilo de, o sea, la razón por la que en su momento Musk tuvo que comprar X fue una compra ahí hostil Agresiva, y sí. agresiva que movió los mercados, pero también mucho era por su búsqueda de menos censura y que los demás reaccionaron mal, supuestamente en aquel momento, de decir, no, nosotros vamos a seguir vamos a proteger los datos, vamos a decir quién compra esta información, quién compra todo esto, y ahorita que se da la vuelta, es bien interesante porque es como ya no tiene el freno de tengo una siguiente elección, y entonces ahora es el freno, ahora es más bien como posiciono temas y personajes para más adelante, que es otro tema del que no hemos hablado, de ese tipo de personajes, Exactamente. la muerte de Kirk, ¿no? Por El ejemplo. asesinato de Charlie Kirk, también hace un par de meses, ujú. de meses, que también es estos personajes que resuenan en la opinión pública internacional con el tema de la derecha, pero que los estamos viendo superposicionados también en este último semestre del año en toda América Latina. En toda América Latina están ganando las derechas, Sí. lo cual también nos dice mucho de ¿Para dónde va la balanza? balanza. Entonces regresamos al tema de la derecha. Borrego, empezamos hablando de Miss Universo. Es que ya, a ver, Ahorita, pues ya regresaste. A ver. No, a ver, Silva, pero Ok, a ver. a ver, todo está unido, ¿no? O sea, el tema, a ver, si yo fuera Trump, yo salgo a decir, mira, nada más dejé Miss Universo y lo compró un mexicano ligado a Pemex, A por Pemex. cierto, y ligado a esto. Narcotraficante y todo, A ver, sí. eso fortalece totalmente el discurso de Trump, ¿eh? Claro, sí. Totalmente. Todo. Claro. Entonces, a mí me llama la atención, fíjate, vamos a salir un lado, salir el otro y regresar. El tema de Jeffrey Epstein es curioso porque comenzó como una teoría de conspiración de los seguidores de Trump, que había una lista de Epstein y todo, y los demócratas decían que eso era una locura. Tú ponías Jeffrey Epstein cuando estaba Biden en Twitter y te bloqueaban, ¿eh? Sí. O sea, sí hubo, y esto lo revelaron los mismos trabajadores de las tecnológicas, que había presión directa del gobierno de Biden de impulsar ciertas cosas y frenar otras, que fue el imperio progre, ¿no? Los trans, LGBT, todo, ¿no? Cualquier cosa que dijeras se prohibía. Entonces, yo creo que lo de Trump no es menor, y a mí la gran duda es si en realidad estamos viendo un cambio cultural a gran escala o nada más es Trump. O sea, ¿es Trump porque ahorita está de presidente o cuando él salga va a seguir todo este tema? Yo sí veo también que a medida de cómo esto de Jeffrey Epstein le pegue o no a Trump, van a ser las decisiones que va a tomar respecto a México. Fíjate cómo Trump dijo, México, hazme caso con ta. Y México, sí, señor Trump, agua, ahí le tiene. Fentanilo, lo frenamos No, ya. vamos. Combatir, ya lo está haciendo Harfuch, ¿no? Y fíjate quiénes son los que no se le doblaron. Maduro, ¿qué van a hacer? Se lo van a empinar. Entonces, sí hay un plan muy claro de, no diré de expansión, sino de un control más agresivo de toda Latinoamérica, Claro. incluido México, de Trump. Y también veo que, a diferencia de otros periodos de tiempo, a ver, ahorita para Trump es muy sencillo querer dominar todo el continente porque, número uno, se está dando un cambio cultural y aparte ellos están fortaleciendo ese cambio cultural con los candidatos que están apoyando en Latinoamérica. Honduras ahorita está en crisis porque ganó el candidato que apoyó a Trump y la presidenta dijo que van a anular las elecciones. Claro. En Chile ya ganó Cast. En Argentina, cercano a Trump, Javier Milei. Milei. Yo creo que México nos va a llegar tarde o temprano La y derecha. nadie lo está viendo aquí, ¿eh? O sea, algo que queda claro de la derecha es que un día no existe y al otro día te arrasa. Ana Eso es Gaby- lo que está pasando. Ana Gaby empezó el tema de la derecha. Si quieres ahondar un poco en eso, pues sigues con Borrego, de que de repente aparece la derecha de la No, nada.
Se No de la manifiesta electoralmente. Ok. Sí, se manifiesta electoralmente y es que vamos, o sea, estamos viendo fenómenos estábamos acostumbrados a que a lo mejor las elecciones a principio del milenio todas tendíamos a buscar los centros, ¿no? Porque decíamos, en el centro vamos a encontrar la fuerza electoral, pero conforme ha ido pasando el tiempo y también se han empoderado las redes sociales y la gente va teniendo más espacios, vas notando más la polarización, porque la polarización ya existía y también se potencian con las elecciones porque es estratégico para las elecciones ir potenciando más la polarización y entonces el notar las divisiones eventualmente se ve en el tema electoral y aquí lo estamos viendo en el cambio y que dice mucho de el que Trump esté ahí, o sea, porque el que se moderen o no se moderen las redes sociales, que todas, prácticamente todas son estadounidenses, dice cómo se manejan las elecciones en otras partes, porque es qué tanta moderación o qué tanta fiscalización voy a ponerle a esos temas en otros espacios. O sea, no es menor el hecho de que todos se alineen con el ya no voy a censurar tanto ciertos temas o ciertos temas que se le llama, bien decías ahorita, los progresistas, toda la lista de todo lo que se le dice que es progresista, todo lo que se dice progresista se censuraba, ¿no? Cuando se criticaba, se censuraba. El que se modere menos hace que ahí va la derecha, o sea, la derecha se empodera porque puedes polarizar, pues más fácil, porque los temas no te van a tumbar la cuenta cuando hables de estos temas. Oye, un tema rapidísimo, que es algo que en ciencias políticas es creo yo que es de las primeras cosas, datos curiosos, información válida, novedosa que aprenden los politólogos. La espiral del silencio, ¿no? Sí. Este fenómeno que ocurre cuando en un grupo de muchas personas, la gran mayoría piensa de una forma y el que no piensa igual, pues con tal de que no lo segreguen, pues dice que sí. Yo creo que eso pasó con la gran parte del gobierno de Biden, estiraron la liga a la izquierda demasiado. O sea, gente decía, es que yo prefiero no hablar del tema porque siento que me van a cancelar, compadre. Tanto que la izquierda ganó Nueva York. La cultura de la cancelación es un tema, ¿no? Sí, pero Zohar Mamdani es un monstruo, es un tumor, o sea, él es musulmán pero apoya a los gays y las prostitutas, o sea, no tiene congruencia. Zohar Mamdani es un fenómeno político electoral, que es otro tema que se nos pasó. De Nueva York. De Nueva York. Muy interesante, ¿eh? A mí me cae bien el chavo. Sin embargo, si tú te pones a analizar la base ideológica, por ejemplo, porque tuvo pique con Trump o con él, la de Trump es mucho más sólida que la de él. Tú lo desbaratas poniendo en contraste sus visiones progres con la religión. Ya hiciste pedazos a todos los neoyorquinos que votaron por él. Entonces. Exactamente. No, pues sí, pero son delincuentes la mayoría de los neoyorquinos. Javier, en ese sentido, la derecha, me interesa oír tu opinión. Esta expresión de la derecha electoral. Mira, aquí la doctora puso un tema en la mesa. Las redes sociales han influido muchísimo en los procesos electorales y no digamos en América Latina. Aquí en Nuevo León es un ejemplo mismo, México mismo es un crisol. Habría que ver el avance de las derechas no necesariamente como un triunfo aplastante de las derechas, sino como una derrota vergonzosa de las izquierdas, porque no hicieron lo que tenían que hacer. En Chile particularmente, o sea, Boric se dedicó a dar discursos, pero no a hacer cambios de fondo, no a revertir todo lo que había hecho la derecha de Pinochet. Entonces, había cambios en la Constitución gravísimos que pudieron haberse revertido en este gobierno de Boric. La gente tal vez lo esperaba como una manera de que hubiera cambio social. No los hubo y se radicalizaron a la derecha, pero de manera escandalosa. ¿Y cuáles son los argumentos de la derecha a la hora que hacen las campañas? Nosotros garantizamos orden, cero corrupción, cero tolerancia a los delitos. O sea, van con un discurso de fuerza, de imposición, más que de un discurso de mandos horizontales y de que la población participe y comparta. O sea, lo que llamamos ahorita aquí participación ciudadana. Ellos, cero participación ciudadana, pero dicen, te garantizo el orden 100%, así sea con la bota militar o policíaca. Entonces, ese es el secreto de cómo han crecido las derechas en América Latina. No porque tengan un gran programa, ahí está el programa de Milei, dices tú, los argentinos ya no saben para dónde correr. Claro. O sea, yo creo que van a agarrar para el mar al final. Vamos a corte, regresamos y si quieres, Borrego, cierras el tema y vamos a otro tema. Pues es que... No se vaya, por favor, siga aquí en la nocturna antes de que Borrego me quiera robar la palabra.
Qué bueno que sigue aquí en la nocturna, estamos bien prendidos. Borrego se enojó porque dice Javier que están a punto los argentinos están a punto de irse al mar después de cómo votaron, Borrego. No, pues lo que pasa es que normalmente los intelectuales orgánicos de la izquierda, o por ejemplo los izquierdistas en general, dicen siempre que si a un país le va mal o que la sociedad se fue al caño fue porque la derecha ganó. Y a ver, yo creo que lo que no nos estamos dando cuenta es que la sociedad está cambiando y los que en un momento eran a ver, yo me considero un liberal de la vieja escuela. O sea, yo estoy a favor de la marihuana, estoy a favor de la prostitución, o sea, de que se legalice, que se regule. Que no se castigue. O sea, Sí, que no se castigue. O sea, yo creo que la regulación sí es una manera de mantener la sociedad bajo control, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que se estiró la liga hacia la izquierda mucho con el tema de la identidad de género. Entonces, a mí no me importa si tú quieres meterte donde quieras, en donde sea. O sea, ¿por qué tiene que ser eso utilizado como una cuestión política impulsada desde los gobiernos, impulsada desde los medios? Compadre, política pública, elimina la informalidad, acaba con el rezago de desempleo en jóvenes profesionistas. Esos eran los temas que pudo haber colocado en la izquierda. En el debate público y puso puras tonterías, ¿no? Todavía ahorita, y fíjate, justo con eso cierro, qué interesante, con lo de la llamada ley esposas, se la pasaron diciendo en Morena, ahora con Claudia Sheinbaum, que las mujeres, y llegamos todas, pero la ley esposa no, porque la esposa del gobernador puede llegar hasta ahí ya pinto mi raya pero con el feminismo. Porque violas la Constitución, porque dejas a la mitad de la población sin el derecho a ser votado. Muy bien, fíjate lo que acabas de decir. Yo coincido con Javier. No. Y a mí me parece que no debe haber exclusividad. No, déjame, te voy a poner... Obligaron a los partidos a poner paridad, Te voy a poner un caso específico donde le fue mejor. Se violentaron los derechos políticos. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Ciudad de México? En la Ciudad de México... De Harfuch. Salió 15 puntos arriba de Clara Brugada. Y por una cuestión de paridad, vulneraron la esencia misma de la democracia por meter algo inconstitucional. Ahora sí, oigan, hay que checar si es inconstitucional. Y las cuotas no son inconstitucionales. Sí. O sea, mira, si cada partido quiere hacerlo internamente, se respeta. Pero no como ley. El mundo interno, pero no violes la Constitución cuando participas en la elección abierta constitucional. Ana Gaby. Es diferente. Es que luego nos metemos también, decimos que todo es constitucional o anticonstitucional. Y justo ayer muchas de las notas del día eran... Oye, Morena ha modificado el 70% de la Constitución. Claro, o sea, también decir que es algo inconstitucional... Pues lo cambiamos. Pues lo cambiamos, Pues ¿no? sí, O sea, es como de, sí. no te gustan esas ideas, deja cambiar las otras. Pero pues incluso es un derecho humano. O sea, como persona le limitas a la mitad de la población la participación. Yo creo que incluso el hecho de que, como dices, es el 50%, hay que dejarlo en personas, ¿no? Porque nos hemos metido a cuotas de todo tipo de categorías. Ya si cada partido quiere restringir su género, pues es un problema. O sea, si cada partido dice, no, aquí van 3 géneros, pues que vayan 3 o 4. Sí, pero ahora, ¿sabes como qué fuerza estaría, política? ¿sabes que qué es sí estaría diferente? interesante para acabar con todos los debates de género y todo? Unos exámenes de aptitudes, de conocimiento general. O sea, estamos hablando que si es mujer o hombre o viejo, joven, y que las cuotas juveniles, compadre, estás metiendo ignorantes a los congresos, a las alcaldías. Incluso exámenes psicométricos. Totalmente. La no es la primera vez que lo mitad de ahí digo. están desquiciados. Digo, ahí también sí tocamos el hecho de que, si nos vamos a ir a la ley, a la democracia, es de, pues le quitas la opción a todos los que no tengan ese chance de ser tan alfabetas para tener esa información. Bueno, yo sí creo que se les debe quitar, sí, que dejarlo vámonos. nada más hombre-mujer, Mujeres, es de, hombre-mujer, también volvemos a lo de qué es lo que está intentando impulsar o qué es lo que está intentando poner la izquierda. Si la izquierda está intentando poner cuotas de hombre-mujer, es de, personas, ¿sí? Porque también ahí estamos ya empezando a sesgar el hecho de también identidades, géneros, o sea, es contra 2025 se murió el tema de género electoralmente. Vamos a dejar este tema relevante también, pero quiero entrar un poco. A ver, empezar contigo, Borrego, de una vez. El cónclave, o sea, la cambio de papa. Llega un papa norteamericano, aunque peruano. fue misionero en Perú, ¿verdad? Habla español. Los papas son políglotas casi siempre, ¿no? Pero bueno, ¿qué te dice eso? Bueno, creo yo que se generó mucho interés en el tema del cónclave. De manera típica hubo una película, muy interesante la película, por cierto,
Porque, a ver, yo como politólogo es muy interesante ver un proceso político al interior de la alta jerarquía eclesiástica. Claro. Es muy interesante. La iglesia ya ha tenido un tiempo en el que busca, al final de cuentas, está perdiendo clientes, ¿no? Ante el crecimiento del Islam, la aparición de cultos New Age y todo. Y pues bueno, como que se percibía que había un avance con la salida de Ratzinger, que era ultra conservador, alemán, mal encarado, y luego llegó el Papa Francisco, le gustó el fútbol y El todo. Papa de izquierda, pero casi, nunca casi. se supo definir bien, porque en un principio estaba a favor de todo lo progre, gays, casi a favor del aborto y todo, pero al final se dio cuenta que no iba por ahí la cosa. De hecho, hubo un documental muy controversial donde está dialogando con jóvenes y él defiende sus posturas conservadoras frente a jóvenes, pero ya lo hizo muy tarde, ¿no? Yo creo que este papa no tiene un peso social, nadie lo pela, no tiene influencia política. Mira, el Papa Juan Pablo II estaba en medio de la Guerra Fría. Claro. Hubo temas interesantísimos que pasaban en torno a Juan Pablo II, lo intentaron matar, la influencia del cristianismo, o sea, del catolicismo. Había un tema político y un contexto muy importante. Ahorita el Papa nadie lo pela, las iglesias, ahí va casi pura gente de la tercera edad. Los que sí pueden rescatarlo son los generación Z, que muchos ya están comenzando a regresar a la iglesia. A la religión. Sí, va a ser interesante porque yo sí creo, con esto cierro, que la agenda, me van a decir conspiranoico, pero lo voy a defender. La agenda global es para eliminar la población, para destruir el núcleo familiar, para impulsar todo. Los grupos, el promocionar el aborto o el promocionar No tener hijos. el tema de no tener hijos, es algo que ayuda a la agenda de la despoblación y los únicos que se fortalecen son los musulmanes, que están creciendo a lo loco. Va a haber una suplantación cultural dentro de poco y todos los gobiernos de izquierda ayudaron a eso. Ahorita el conservadurismo y la derecha va a ser el pilar que va a sostener Occidente, Silva. Ana Gaby, Oye, Eduardo Verástegui es antes- tu ídolo, ¿verdad? Bueno, pero yo no soy gay. Yo no, Ana Gaby, Tienes una no tanto fijación volver a con la eso. derecha. pero está guapo, ¿eh? Es tu Está- problema. A ver, yo- Un segundo antes de que empecemos a hablar de reptilianos. Sí, pero Exactamente. Ahora, Ana Gaby, el impacto o no impacto de este papa, como lo mencionaba Borrego. Creo que es interesante lo que plantea Borrego. Creo que es el reto que tuvo Francisco y el reto que tiene ahora León XIV, que ya vinieron en esta ola de igual redes sociales, hay más información, hay otros tipos de adoctrinamiento. No hemos visto adoctrinamiento por medios sociales, sectas, todo tipo de otras ideologías. Por ahí se decía que los millennials, aparte de ser la generación más queer, también era la generación menos creyente, pero los Zetas vienen con todo, o sea, de decir, volvemos al catolicismo, me quiero casar, no tomo alcohol, no estoy tan partidario de ciertos estilos de drogas, voto a la derecha, pero hago discursos contra la izquierda, pero tampoco voto completamente progresista, o sea, está como muy polarizado hacia el otro lado de la generación que veníamos de arriba, ¿no? Entonces también esto viene mucho, el reto del Papa con las marchas, también con las marchas Z que hemos venido hablando todo este año, porque la gente está pensando distinto, o sea, los jóvenes están pensando distinto, están volviendo, quizás este Papa pueda tener esa área de oportunidad hacia adelante, pero creo que a Francisco le tocó la transición. A Francisco le tocó el cambio generacional de tener que convocar a los millennials y quizás no lo logró. No lo logró. Y es que también les toca en un espacio de opinión pública, ambos les ha tocado ya en un espacio de opinión pública en la que hay otros muchos actores a los cuales escuchar. O sea, antes decías, es que Juan Pablo II, de que sí, pero pues es que fue el mediático, el viajero, el de la tele, ¿no? Y era el Muy popular. Y además duró mucho tiempo. No mucho tiempo, Y además sí. llegó muy joven y duró mucho tiempo. Pero que supo el encontrar el cómo sí me abro al mundo y empiezo a generar nuevas ideas de qué es la iglesia del siglo XX en aquel momento. Pero no tenía quien estuviera de contraparte diciéndole no es así. Y con las redes sociales sí pasa eso. Y con otras voces en el espacio virtual y académico está ahí. Entonces, la tienen difícil, pero creo que la generación Z va para allá. O sea, va para allá. Entonces va a estar muy interesante ver para dónde
nos enfocamos, porque les decía al principio, todos nos volvimos expertos de pronto en cónclaves y todos vimos la película que también hablaba mucho de género y de la exclusión de ciertos espacios del género. Sí, claro. Digo, spoiler, si no la vieron, sorry. Ya se acabó el año y ya fue trend topic. Una semana dura el no hacer spoiler. Ya fue spoiler. Pero creo que sí, creo que comparto la idea de que la generación nueva va hacia allá. La tienen difícil, pero quizás sea el momento, el punto de inflexión para que la gente vuelva. ¿Sabes qué creo que le hace falta a la Iglesia Católica? Que los sacerdotes tengan la misma fiereza de hablar que los pastores cristianos. Puede ser. Puede ser. Javier, Performance, ¿eh? Sí. Yo veo en la elección de un papa otra vez que tiene mucha ascendencia latina, a pesar de ser norteamericano, que le pesa demasiado tener un presidente como Donald Trump en su nación de origen. Uno. Dos, se ha visto eso demasiado, por ejemplo, en el tema de Gaza. No fue capaz de imponer un discurso. O sea, tú dices, a ver, el Papa, ¿cómo lo recordamos? El día que lo asumen, que lo ungen como Papa, y cuando sale con su gorra de los Medias Blancas de Chicago. Entonces, son las fotos más presentes que la opinión pública tiene grabadas del Papa, pero que digas tú, oye, Francisco era contundente, era duro cuando tenía que opinar de los jóvenes, del matrimonio igualitario, de las mujeres en la iglesia, de darles más apertura. O sea, era muy claro, muy consistente aparte a nivel ideológico. Se le catalogaba como un papa de izquierda incluso. Aquí no vemos una consistencia. O sea, qué bueno que hable español, qué bueno que conozca Latinoamérica, pero yo no lo veo manifestándose, por ejemplo, con el tema de Venezuela. No, para nada. No lo veo manifestándose en temas torales que tienen que ver con la paz mundial, que tienen que ver posición. posicionar a la Iglesia Católica. Y más, sin embargo, sí le están apostando a la nueva generación Z. Por ejemplo, la canonización que hicieron de dos jóvenes. El chavo italiano, ¿no? Y tú veías las biografías de esos jóvenes y decías, bueno, pues ¿cuál es el mérito? Comparando con San Francisco de Asís o con los grandes santos históricos de la Iglesia Católica Santo que todos Tomás conocemos, mismo, ¿no? Santo Tomás, dices tú, bueno, pues estos jovencitos, pero es el nuevo target de la Iglesia Católica, el nuevo Que lo blanco. necesita. Voy por esos porque necesito apropiarme de las nuevas generaciones porque si no voy a desaparecer. Refrescar la marca. Exacto, entonces, sí. Entonces se dirige a las nuevas generaciones como una manera de tratar de rescatar el... Muy bien, permíteme, vamos la a iglesia. corte, perdón, regresamos para ya cerrar el programa, vamos a enfocarnos un poco a Nuevo León y a los temas que impactaron en cuanto a la seguridad que vamos a hacer. No se vaya, siga aquí en La Nocturna, seguimos hablando de lo que impactó este 2025. Oye. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna. Vamos a cerrar este programa, el programa donde analizamos lo que impactó a México, a nuestro estado y al mundo en este 2025. Quiero empezar contigo, Ana Gaby. Vamos a juntar los dos temas de seguridad que mencioné yo, que mencioné Borrego, de ese tema de la barredora y todo lo que implica políticamente, y también lo del huachicol fiscal y esa red que se reventó. ¿Y cómo iniciarías este punto? ¿Qué es lo que lo hace relevante? ¿Sabes qué? Algo que creo que he comentado con varias personas este año es que me llama la atención que haya salido a la agenda pública. O sea, porque dice mucho del control de los medios de Claudia. O sea, de decir, sí permitir que salga a la agenda pública un tema tan grande, un escándalo tan grande, dice mucho de o que no lo quiere controlar o que quiere sacarlo a la luz para ella poder controlar la agenda. O sea, en cualquiera de los dos la lectura no la tengo tan clara de cuál va a ser su siguiente paso, pero el que ella permita, el que se siga hablando de eso, que se toquen puntos, que toquen a gente importante de su fuerza política, a lo mejor no de su gobierno, que ella lo sienta claro. afín, cercanos, pero sí que le han intentado hacer sombra, pero que los toca. Mira, eso es lo que yo creo que me llama mucho la atención y de que sea en el timing. En el primer año, de una vez, vamos a quitarnos esto del camino. Parece interesante. Borrego. Fíjate que justamente hace rato estaba pensando la gran contradicción que hay entre el discurso de Claudia y la realidad que le puede beneficiar a ella. Es decir,
Para mí el mejor escenario que tiene Claudia Sheinbaum es que los gringos hagan cosas de manera unilateral en contra de objetivos mexicanos corruptos, es de que se vayan por redes financieras, políticos corruptos, algunos ataques militares Estratégicos. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ella puede seguir, por ejemplo, atendiendo el tema del fenómeno de los asesinatos, que García Harfuch lo ha logrado bastante bien, de que deteniendo esos generadores de violencia. Pero el generador de violencia es un trabajador de medio pelo, ¿no? Al final de cuentas. La cuestión aquí, creo yo, es que tanto el tema del huachicol fiscal como el crimen organizado, por ejemplo, el huachicol fiscal, la gran pregunta era, ¿hasta dónde llega el hilito? ¿Dónde se acabó? No sabemos dónde se acaba. Todavía no, exactamente. ¿Qué pasó? Fue muy mediático, ahorita ya como que, cállate, no pasa, que no se acuerde la gente, ¿no? Llega Ernestina Godoy y empieza a perseguir personajes del sexenio pasado. Rosario Robles, quieren revivirle esas cosas, ¿no? Entonces, para mí el gran tema es ese, o sea, ¿qué va a pasar con la relación entre Estados Unidos y México? ¿Hasta dónde le van a apretar los gringos a Claudia? Oye, porque fíjate, una cosa es que yo te presione sin meterme, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Si ella lo hace sin que sea una orden directa de Estados Unidos de fregarse a alguien y ella decide a quién irse en contra, se le fragmenta el partido, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que tiene que...? Ella tiene que parecer la víctima internacional que está resistiendo la influencia de Estados Unidos, pero a la vez le está quitando un problema. Te están quitando un problema porque no te vas a meter en contra con Morena, con López Obrador. Ojalá que arrestaran a AMLO de viaje, porque si se va Claudia Sheinbaum sobre él, ahí se acaba el proyecto de la 4T. Que le hagan un mayazo. Ándale, sí. O sea, no, a ver, es que justamente eso. Entonces, yo sí creo que nada más una persona que no tiene pleno uso de sus neuronas pensaría que, así como lo vimos en medios, con esa cadena de jerarquía criminal que hay, que ahí se quedó. No, señor, claro que no. O sea, esos movimientos tan jugosos, claro que tienen un final político, y ahí está la gran pregunta. ¿Va a ir Claudia, ella, por decisión de ella, sobre la corrupción política, o Estados Unidos va a tener que apretarle la tuerca, hacerlos ellos solos, o amenazarla, decir, ¿sabes qué? ¿No le quieres entrar? Muy bien, te retengo las remesas. Okay. Yo lo haría. Javier. Bueno, creo que no es tan simple. Cuando se habla de que quieren venir incluso con intervención militar por los capos del narcotráfico al país, mira, lo que veo internacionalmente es que finalmente quieren simplemente cambiar de administradores del negocio, ¿no? El negocio no se va a terminar, así como fueron a Afganistán para convencer a los talibanes de que siguieran sembrando amapola para sacar heroína. Pues es lo mismo. Sinaloa es uno de los proveedores de heroína para Estados Unidos y hay toda una cadena de suministro y de consumidores que es parte de un gran negocio interno. O sea, no puedes acabar con un mercado de la noche a la mañana y de un plumazo por órdenes ejecutivas de Trump. Que podría ser un caso, por ejemplo, así como ha firmado otras órdenes ejecutivas para atacar lanchas, por ejemplo, en aguas internacionales, que pues bueno, en algún momento será considerado un crimen de guerra, pero es otra cosa. Pero circunscribiéndonos a México, creo que no le puedes apretar tanto a tu socio, porque en algún momento se va a revertir hacia ti como un país que está directamente... Mira, el tema de los aranceles, o sea, sería tan fácil como, muy bien, me aplicas aranceles del 40%, pues te cierro la frontera a todas las exportaciones que recibes de México. O sea, si se trata de medidas de fuerza, creo que hay muchas de manera bilateral que se pueden aplicar. Y cada país sabe hasta dónde estira la liga antes de que le rebote en la cara. Muy bien. Entonces, no es tan sencillo cuando se habla ya de geopolítica y de cómo estirar la liga a nivel de ese tipo de acuerdos, pero que la politóloga mejor me desmienta o me demande. Sí. Vamos ahora para cerrar, nos quedan 5 o 6 minutos más o menos. Vuelvo contigo, Borrego. En Nuevo León decía Gaby que el transporte es lo más relevante por todo lo que ha impactado en la movilidad de los ciudadanos. Mira, el transporte es un problema adicional al transporte, ¿qué más ves, no? La migración, que va pegada con transporte. Yo creo que Nuevo León tiene que poner un alto al alto flujo migratorio. Todo el mundo se pone la capa de santo católico, ¿no? No, pero ¿cómo? Pero estás diciendo tonterías. Bueno, dime tú. A ver, lo mencionó el gobernador hace unos días. Al año llegan 160,000 personas de otros estados y nacen 100,000 neoloneses. En unos años ya no van a existir neoloneses. El neolonés va a venir de Veracruz.
La cultura va a cambiar, la infraestructura es deficiente, es insuficiente. Por más que tú traes 1,000 camiones, pero te llegan 160,000 personas, tarde o temprano el área metropolitana va a colapsar. Así de sencillo. Ese para mí, la ceguera de no ver ese problema, para mí es el principal problema político aquí en el Estado, y un día nos va a llegar hasta el cuello y todos se van a hacer como, ay, ¿qué pasó? No sé, yo andaba proponiendo el lenguaje inclusivo y todas esas cosas. Ahí les va a caer la noche, Silva. Y ahí vamos a estar para defender las posturas, frente a todos los que lo cuestionen. Con un fusil en mano. No. ¿Con el pasaporte que propones? Mi intelecto es mi fusil. Ana Gaby, Con el pasaporte y con la visa, por si acaso. Oye, sí, yo propuse la visa, por cierto. Borrego. A ver, Ana Gaby, perdón, el mensaje de transporte, Borrego saca aquí el tema de la migración. Digo, creo que el tema de la población o la sobrepoblación siempre va a ser un tema en todas las grandes urbes que tengan espacio de trabajo, ¿no? O sea, independientemente de dónde venga esa migración, es uno de los grandes problemas de las ciudades metropolitanas, además, como esta, que ya es una mancha urbana gigantesca. Por eso ponía el tema del transporte, es de la percepción del transporte. Ha sido un problema en los últimos años, el llevarlo también a hablar de medio ambiente, hablar de qué estamos respirando, de a dónde nos estamos moviendo, de que el tráfico está complicado, de los tipos de transporte que tenemos también, porque en su momento llegó a ser Monterrey la ciudad con más usuarios de Uber en el mundo. Entonces dices, eso habla mucho del transporte público, de la gente prefiere pagar tanto como cuestan los sistemas de aplicación, porque también ya ahorita hay muchas más, aparte de Uber, ¿no? Pero es como la más conocida. Para que Monterrey, que no es una metrópoli capital de un país, sea el lugar con más Ubers en el mundo y que tenga este tipo de nuevos retos como la migración, puede ser uno de los muchos que estamos teniendo, habla mucho de la necesidad de empezar a pensar en cuestiones metropolitanas, en transporte público mucho más eficiente. Ahí vemos muchos que a lo mejor diríamos, ¿sabes qué? Yo prefiero moverme en transporte público porque nada más voy y vengo a los mismos 3 lugares toda la semana, me podría mover en eso sin tener que tener un carro, sin tener que aportar a la contaminación y a la mancha urbana, pero realmente el carro sí aporta eso, pero no es lo único que aporta la contaminación. El año pasado yo creo que si estuviéramos en esta mesa del año pasado hablaríamos solo del aire. Exactamente. Pero el aire no ha cambiado, o sea, el año anterior a ese estaba igual y ahorita está igual o peor. Y entonces y dejamos de hablar de eso para hablar y quejarnos del mundial y del metro, pero sigue estando el tema y hay que empezar a pensar en la ciudad como ciudad metropolitana, en tamaños más grandes, en que nos tenemos que transportar entre muchos municipios y el tema solo empieza porque aparte hay muchas promesas para el mundial, pero a ver cuáles se cumplen. Javier, los temas de Nuevo León. Mira, voy a resumir todo en un tema que ha estado ausente, urbanismo. Tenemos un grave problema de planeación urbana y desde ahí empezamos a rodear empresas como lo que fue Hojalata y Lámina, que hoy es Ternium, y que hay una gran crisis ahí de contaminación alrededor, incluida en la zona de Ciudad Universitaria. Sí. El punto es que en su momento se planearon como empresas lejanas de donde estaban los dueños de esas empresas, que eran del otro lado de la Loma Larga, o sea, en San Pedro. Sí, claro. Entonces decían, bueno, nosotros tenemos la empresa allá donde no nos alcance la contaminación. Sí, el problema es que tus trabajadores empezaron a poner colonias alrededor para tener cerca el centro de trabajo. Entonces no hubo planeación urbana. Ahorita eso se ha convertido en un problema de transporte, de servicios públicos, de contaminación gravísima y de desarrollo de las ciudades. El problema es que si no ponemos, más que poner visa y más que poner limitantes a la migración, que eso también viola la Constitución, es poner limitantes a la manera en que vamos a construir el desarrollo urbano en los municipios metropolitanos. O sea, estamos a tiempo todavía de hacerlo en Santiago, en Allende, a lo mejor todavía en Pesquería, a lo mejor todavía en Suazo, en Ciénega de Flores, porque son municipios, García incluso, Juárez, lo que queda, Cadereyta, porque son municipios con crecimiento explosivo, pero que todavía están a tiempo. Mira, no quiero darle coba a nadie, pero en su momento hubo un alcalde en Escobedo que hizo una planeación urbana muy interesante. Abel Guerra, todos los saludos, Abel Guerra sí sabe. Hay que darle el mérito.
Pero tú ves ahorita la planeación y a lo mejor en algún momento en 10 o 20 años se va a ver chica lo que él le alcanzó, pero a lo mejor a Abel Guerra no le va a alcanzar la vida para ver hasta dónde se equivocó. Claro. Pero ahorita las bondades de ese modelo debieron haberlas aprendido en Apodaca cuando estaban a tiempo, ya no hay tiempo. En Santiago sí están a tiempo. En García están a tiempo. O sea, ¿qué están haciendo los alcaldes en urbanismo? Nada, se la pasan planeando que si van a inaugurar una cosita chiquita. O sea, no hay una visión realmente de Estado y de crecimiento y de futuro. O sea, se la pasan todos expropiando el discurso colosista de ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? El país lo tenemos prestado. Bueno, ¿y qué estás haciendo en la planeación urbana? Creo que eso engloba todo. Esa ausencia de planeación urbana nos está matando como habitantes de una gran urbe, que nos está matando la contaminación, la falta de movilidad eficiente y a la postre pues nos va a matar en sí mismo toda la agresión urbana que se genera. Ya vemos discusiones horribles, hay gente que se mata por una discusión por problema de tránsito. Exactamente. Entonces, Es un problema. si nos dedicamos a mejor planeación urbana, hay que ver quién lo está haciendo en esta ciudad, en cada municipio y a nivel estado y a nivel país incluso. Claro. Creo que tendríamos, aspiraríamos a un mejor futuro como estado. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí en La Nocturna. Hablamos de los temas que impactaron este 2025 y finalmente cerramos con nuestro estado. Espero que le haya gustado este análisis y que comparta o no las opiniones de nuestros analistas e invitados. Gracias por estar aquí en La Nocturna.